La luz es un fenómeno ondulatorio. Aquí lo que oscila es el campo eléctrico y esas ondulaciones lo que cambia es la separación entre crestas y valles, es lo que nos da, por ejemplo, el color de la luz. Las ondas están caracterizadas por una frecuencia y si organizamos todas las frecuencias posibles, tenemos lo que se llama el espectro electromagnético. El ojo humano es capaz de percibir solo un pedacito muy pequeñito de lo que es el fenómeno amplio de la radiación electromagnética. El ojo es como una cámara fotográfica. Tiene lentes que permiten formar una imagen en la retina. La retina es el lugar donde están las células que pueden detectar luz. Es como un sensor de luz, como los sensores de nuestras cámaras digitales o de cámaras de video. La retina convierte esa imagen en información, la convierte en pulsos eléctricos que viajan a través de nuestro nervio óptico hasta las neuronas en nuestro cerebro y el cerebro ya interpreta la imagen y nos crea una imagen en la cabeza. El cuerpo humano está conformado por millones y millones de células. Las hay en la sangre, la piel, los músculos, los ojos, el corazón, los huesos. Dependiendo de sus propias características y funciones, las células se reproducen y renuevan constantemente. Sustituyen a las muertas por nuevas, manteniendo así el sano funcionamiento de nuestro cuerpo. Sin embargo, a veces este proceso de restitución se sale de control. Las células se vuelven anormales, las células viejas o dañadas sobreviven cuando deberían morir y otras nuevas se forman cuando no son necesarias. En la década de 1860, el cirujano alemán Karl Tirsch mostró que las células cancerosas se extienden por el cuerpo formando nuevos tumores. Determinó que este proceso ocurre por metástasis. La palabra metástasis tiene el origen griego meta, que significa a distancia, lugar a distancia, porque la célula viaja a un lugar distante de donde se originó el tumor inicial. Y esto es una etapa ya avanzada de la enfermedad en el cual la mayor parte de los pacientes se da un tratamiento en estos casos paliativos. Todavía no hay ninguna medicina o ningún tratamiento específico para las metástasis. Desde el espacio, la Tierra es azul y brillante. Parece apacible. Sin embargo, nuestro planeta se encuentra en constante transformación. Al interactuar con diversas áreas de la ciencia, la geofísica nos conduce a una mayor comprensión de la Tierra, ayudando además a mitigar desastres y a proteger a las poblaciones, alertando sobre la llegada de fenómenos naturales, como la erupción de un volcán o el impacto de huracanes, que provocan desastres y afectan profundamente nuestras vidas. La geofísica inició como un campo de estos interdisciplinarios en las fronteras entre la física y la parte de la geología. Y de hecho, pues de ahí viene el nombre de geofísica. Que estudia la interacción entre los diferentes subsistemas de la Tierra, con objeto de poder entender a través de esta interacción los efectos que tiene en la sociedad. La Tierra tiene una interrelación con todo lo que es los seres vivos, la parte de la biosfera, pero también con la hidrosfera y con la atmósfera. Tenemos una interrelación íntima y el conjunto de esas interrelaciones nos permite entender lo que ocurre en la Tierra, los fenómenos que ocurren todos los días. Estudiar huracanes, estudiar la atmósfera, estudiar sismos, estudiar el magma del centro de la Tierra. Esto nosotros lo utilizamos, nos da mucha información que nosotros vamos a procesar y que vamos a incorporar en los estudios de riesgo para prevenir los desastres. Se denomina vector
al insecto que transmite un agente patógeno hacia otro ser vivo, sea humano u otro animal. El virus del chikungunya es un virus que apareció hace muchos años en África y que estuvo circulando en muchos países y que eventualmente ha salido de esa zona, y supimos del año pasado los primeros brotes asociados con este virus en Centroamérica. Ahora lo tenemos en Brasil, en Colombia, y desde luego en México tenemos el problema ya presente, ¿no? Este virus chikungunya es transmitido por el mismo mosquito que transmite al dengue. Entonces, donde existe el mosquito Aedes aegypti, podemos tener casos de dengue y podemos tener casos de chikungunya. ¿Cuál es la diferencia entre chikungunya y dengue? Pues chikungunya es un virus nuevo para la población mexicana. Esto quiere decir que no tenemos defensas contra ese virus. Esto quiere decir que se van a enfermar un gran número de personas, ¿verdad? Mientras que para dengue es un virus con el que hemos estado ya en contacto durante muchos años y ya tenemos anticuerpos. Entonces, por eso en chikungunya estamos viendo este carácter epidémico muy intenso. La tecnología avanza y nos ofrece nuevos y más eficientes aparatos. Entonces adquirimos los últimos modelos y nos deshacemos de los anteriores, arrojándolos a los basureros sin pensar en las graves consecuencias que esto conlleva. Antes le dábamos un uso a las cosas y un segundo uso y un tercer uso y pasaban por cadenas de reciclaje, digamos, de uso de las personas. Ahora no, ahora las cosas se usan una vez y se tiran. La obsolescencia programada es un método poco ético que tienen algunas empresas productoras de electrodomésticos y equipos electrónicos. Consiste en que sus productos tengan una vida limitada y deban ser reemplazados una y otra vez, produciendo no solo más dinero, sino más y más desechos. La obsolescencia programada surge en las empresas que se dedican a desarrollar tecnología, particularmente computadoras y celulares, equipos de comunicación, que por el tipo de material que tienen sus componentes, en 3 años el equipo empieza a fallar. Entonces, al usuario lo obligan a adquirir un nuevo equipo. Debemos poner fin a esta irracional conducta y cobrar conciencia de que en un futuro cercano, nuestro mundo puede colapsar irremediablemente. De acuerdo con los registros del herbario de plantas medicinales del Instituto Mexicano del Seguro Social, que dicho sea de paso, es el herbario más importante no solo de México, sino de toda Latinoamérica, especializado en el tema de plantas medicinales. Son cerca de 6,000 diferentes especies de plantas medicinales que se utilizan en toda la República Mexicana para tratar diferentes problemas de salud. Lo que hace especiales a las plantas es la elaboración de otros compuestos llamados metabolitos secundarios, entre los que se encuentran alcaloides, glucósidos, compuestos fenólicos y terpenos. Entre estos metabolitos secundarios se encuentran compuestos que son útiles al hombre, como pigmentos, saborizantes, perfumes y fármacos. Las plantas no se mueven, por lo que tienen una estrategia evolutiva de defensa muy eficiente, que es la elaboración de miles de metabolitos secundarios que les permiten combatir las adversidades del exterior, como pueden ser plagas o variaciones en el medio ambiente, produciendo estos compuestos. Se ha considerado que las plantas en conjunto pueden sintetizar hasta 300,000 diferentes metabolitos secundarios, no todos al mismo tiempo, sino cuando son requeridos. Las plantas son auténticos laboratorios químicos naturales y algunos de estos metabolitos secundarios son las sustancias que se extraen para su uso médico. La energía y la materia oscura son sustancias exóticas que sabemos que existen en el universo.
pero realmente no conocemos su naturaleza. Solo podemos ver sus efectos sobre la materia compuesta de átomos como los que nos componen a nosotros mismos. Son dos componentes de nuestro universo que nos tomó mucho tiempo detectar y nos tomó también mucho tiempo aceptar. ¿Por qué? Porque por su naturaleza no emiten luz, no reflejan luz, la produce un tipo de partícula que aún no se ha detectado, que añade materia a la materia ordinaria. Porque vemos estrellas que están haciendo movimientos respondiendo a fuerzas gravitacionales que no corresponden a lo que estamos mirando en términos de luz de las estrellas. Hay más materia que la que podemos ver. La gravedad debería frenar la expansión del universo. Las galaxias se atraen unas a otras y esto debería ir poco a poco frenando la expansión del universo. Y es muy difícil medirlo, no se tenía la tecnología para medirlo sino hasta la década de los 90. Encontraron que las galaxias no solo se estaban alejando entre sí, sino que lo estaban haciendo cada vez más rápido. La única manera que tenemos hoy en día de entenderlo es pensar que hay un campo de energía que permea todo el universo y que produce una especie de antigravedad. Y esta antigravedad hace que la expansión se acelere. Sabemos que existe, podemos medir cómo afecta la expansión del universo, pero no sabemos qué es ni cuáles son sus propiedades. Y entonces, de momento, es una de estas incógnitas en el universo y nada más le pusimos nombre, es la energía oscura. Es muy diferente a la materia oscura, no hay que confundirlos. La materia oscura suponemos que son partículas de algún tipo diferentes a las usuales, pero que producen gravedad normal y que simplemente controlan el movimiento de los cúmulos de galaxias. La energía oscura es distinta, la energía oscura está a gran escala, permea todo el universo y es más o menos uniforme. Existen células muy particulares conocidas como células madre o troncales. En el caso de los mamíferos, incluyendo a los humanos, surgen desde los primeros momentos de la concepción y son las responsables de formar en su totalidad a un nuevo ser. Si era posible usar estas células troncales para extraerlas del blastocisto, esta estructura de 200 células, cultivarlas in vitro, en tubos de ensayo, en cajitas, y ver cómo se diferencian. Poniéndole algunas moléculas y en medios de cultivo nosotros podemos determinar exactamente que se diferencian a células de músculo cardíaco o que se diferencian hacia células neuronales. Y de esa manera nosotros podemos estudiar muy a fondo cómo es que ocurre un evento de diferenciación, ¿no? Para poder tratar enfermedades en donde se mueren células y no hay manera de resucitarlas para curar la enfermedad. Infartos del cerebro o aún infartos del corazón, pues sustituir las células muertas por células troncales que se hayan diferenciado hacia ese tipo de célula que se pierde. Esa es la teoría del tratamiento con células madre, con células troncales. El sonido tiene ciertas características que lo hacen único. Primero es la velocidad. Resulta que el sonido tiene una velocidad. No fluye de manera igual el sonido en el aire que, por ejemplo, en un material sólido. En el aire, la velocidad del sonido está aproximada en 340 metros por segundo, más o menos por los 20 grados centígrados, porque dependiendo de la temperatura, el sonido va a tender a viajar más rápido o menos rápido. En el agua anda aproximadamente por los 1500 metros por segundo. Por ejemplo, en el mar se comunican los animales fácilmente. ¿Por qué? Pues porque el sonido viaja muy rápido, ¿sí? Es más difícil que si un animal emite un sonido afuera, que se escuche a la distancia que se requiere que se escuche. Para entender mejor la gravedad del problema de la contaminación acústica, analicemos algunos sonidos cotidianos y su intensidad. Ahora, escuchemos todos esos sonidos juntos. Eso es justamente la contaminación acústica. Y lo que hemos visto de 1988 a la fecha es que casi se ha cuatruplicado la proporción de mexicanos y mexicanas
que padecen obesidad. En 1988 era casi 8%, en 2016 esto alcanza cifras hasta de 35%. El problema esencialmente es que seguimos cultivando esta adicción al dulce, al sabor dulce. Un refresco de cola, por ejemplo, de unos 350 mililitros, tiene unos 50 gramos, 40-50 gramos de azúcar. Entonces, esto es equivalente, imagínense que usted toma la botella de refresco, tome la azucarera, tome una cuchara, como si fuera a tomar un café, y empiece a ponerle azúcar y cuente 1, 2, 3, hasta llegar a 10 cucharadas. 10 cucharadas de azúcar. Yo creo que si uno lo tuviera que endulzar su refresco, inmediatamente se daría cuenta que está haciendo algo mal. Lo que hemos visto que se asocia con la obesidad como, digamos, un marcador de una mala alimentación y de este exceso de carbohidratos que consumimos, tiene que ver principalmente con diabetes. En México la diabetes ya es la primera causa de muerte. El término ecología urbana se comenzó a acuñar a partir de la primera conferencia internacional sobre el medio humano, conocida como Cumbre de la Tierra de Estocolmo, convocada por la Organización de las Naciones Unidas y que se llevó a cabo en junio de 1972 en Suecia. Ya entonces se alertaba sobre el grave daño a los recursos naturales del planeta y la afectación de los ecosistemas. La ecología urbana viene de la ecología, y la ecología es el estudio de los ecosistemas y de las comunidades que hay, digamos, en los diferentes biomas o biotas del mundo. Hay ecología de selvas, hay ecología de arrecifes, hay ecología de lagos, y la ecología urbana tiene y aplica los mismos conceptos que todos estos tipos de ecologías, nada más que dentro de las zonas urbanas. La ecología urbana se puede entender como la disciplina que se encarga de estudiar las interacciones entre los organismos y su ambiente. Entre los objetivos más relevantes de la ecología urbana están el análisis de la estructura de las ciudades y el impacto ambiental producido por la actividad humana, así como la generación de propuestas para la conservación y la creación de nuevas áreas verdes. Es en 1953 cuando los biólogos Francis Crick y James Dewey Watson descubren la estructura del ADN en el interior de la célula. Una hélice doble que se replica y traspasa información de una generación a otra. La biología molecular es sorprendente. A medida que se hacen más estudios de este tipo de genómica, etcétera, vamos aprendiendo cosas nuevas. Igual que hablamos de la terapia génica para arreglar algo, igual podemos hablar de desarreglar cosas. Entonces, también tiene que haber una muy buena regulación acerca de este tipo de manipulaciones y una ética profesional tremenda. La industria médica en la actualidad necesariamente está orientada a ser una industria de la enfermedad. Y ahora va a cambiar a ser una industria de la salud, del bienestar, del preservarse saludable. Y pues nos va a tomar una generación renovar a nuestro personal de salud para que podamos tener plenamente vigente un esquema novedoso como el que yo hablo de la medicina de precisión. En el futuro lo que vamos a poder ver con la biología molecular va a ser un incremento en la medicina personalizada, un incremento en la producción de fármacos diseñados de una manera más racional para atacar diferentes enfermedades. La biología molecular, igual que toda la ciencia, lo que importa a largo plazo y mediano y largo plazo es que hay un beneficio para toda la humanidad con los estudios que se obtienen con este tipo de investigaciones. Ahora la investigación en inteligencia artificial está centrada en tratar de entender cómo es que surgen los procesos cognitivos de bajo nivel. La idea principal es que estos surgen cuando los agentes interactúan con el medio ambiente en el que se desarrollan. Nos tardamos como especie muchísimo más en tener las habilidades para caminar en dos pies que para desarrollar pantallas táctiles, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque ya había una infraestructura cognitiva antes, ¿no? Que se tardó millones de años en formarse.
Entonces, ¿por qué tratar de estudiar una máquina que juegue ajedrez cuando no sabemos hacer una máquina que camine sin caerse, ¿no? Eso es mucho más difícil. Entonces, a lo mejor nuestros esfuerzos deberían estar encaminados en esa dirección. ¿Quién sabe si el mecanismo que surja sea como el que estamos imaginando en las películas? Puede que sea algo muy diferente. Inteligente, sí, pero en un sentido diferente de la inteligencia humana. Aunque existen descubrimientos y robots muy impresionantes, estamos lejos de una inteligencia a nivel humano. Sin embargo, los avances actuales en áreas como las neurociencias están abriendo el camino. Como todas las ciencias, la inteligencia artificial ha tenido muchos cambios de dirección en sus investigaciones. En la actualidad, la robótica cognitiva y del desarrollo nos ayuda a comprender de una manera diferente los procesos que nos llevan a ser lo que somos. Seres capaces de percibir, interactuar y modificar nuestro entorno en la búsqueda de un mejor futuro.